tardes a todos. Mi nombre es Adri Penagos, soy psicóloga general y el día de hoy en la psicocápsula hablaremos sobre lo que es los traumas transgeneracionales. Estos traumas se definen como un problema familiar, ya que se va heredando de generación en generación. Son los traumas que cierta familiar o ciertos familiares tienen acerca de alguna cosa y que se los van heredando a sus descendientes o sus ascendientes. Ya sea que, por ejemplo, en la familia un abuelo vivió lo que fue la Segunda Guerra Mundial, estuvo en ese conflicto y logró sobrevivir. Y ese trauma que le quedó de la guerra se lo transmite a sus hijos y sus hijos se los transmiten a sus hijos y así se va transmitiendo de generación en generación, a grado de que cuando generaciones futuras escuchan sobre la guerra se quedan traumados porque pues desde su abuelo pues vienen esos traumas. Más que nada así se define lo que son los traumas transgeneracionales, son los traumas que vamos heredando de generación en generación y se puede dar por muchas circunstancias. Yo hace ratito ponía el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, pero también puede haber otros ejemplos, por ejemplo de un accidente que haya sufrido un familiar y se lo transmite a las otras generaciones. Y el ejemplo sería que le tienen temor a subirse a carros o que no les gusta viajar por lo mismo que lo que le sucedió a su familiar, o bien ya sea la muerte de algún familiar. También se puede generar un trauma y eso se lo pueden ir pasando de generación en generación y a veces uno ni siquiera es consciente de lo que está pasando. Y un claro ejemplo lo podemos ver en la película de Coco, ya que si recordamos, la familia de Coco no es de la abuelita Coco no estaba de acuerdo en que Miguel se dedicara a la música, ya que pues ellos tenían, la tatarabuelita tenía el trauma de que había sido abandonado por su esposo a causa de la música. Entonces ese odio que le tenía a la música se lo pasó a su hija Coco y su hija Coco se lo pasó a su hija y su hija se lo pasó pues a los papás de Miguel y los papás de Miguel pues no quisieron que siguiera la música, pero esto se debe a un trauma que pues viene de generación en generación, aunque bien a ellos no les afectó como en tal, porque pues ya fue generaciones futuras, sí trascendió pues por muchas generaciones. Entonces estos traumas se dan de generación en generación y es importante que vayamos sabiendo en qué consiste y cómo nosotros lo podemos transmitir. Por ejemplo, si nosotros tenemos alguna caída, un accidente o tal vez un intento de secuestro, cosas así, es importante que nosotros tomemos terapia para aprender a quitar pues esos miedos que tenemos y eso se lo podamos transmitir a nuestros hijos y nuestros hijos a sus hijos. Pero ¿cómo es que se puede transmitir? A veces no es necesario ni siquiera decirlo, pero los hijos y por los familiares se fijan muy bien en lo que hacemos. Entonces más los hijos, si ven que le tenemos miedo por ejemplo a algún animal, quizás ellos puedan desarrollar ese miedo sin siquiera saber el por qué tienen miedo. Y lo mismo que pasa con los traumas transgeneracionales. Y en el sentido de Coco, de la película de Coco, fue lo que pasó con los familiares de Miguel, que todos le tenían pues un repudio, por decirlo así, a la música sin siquiera pues ellos haber estar involucrado personalmente en esa situación. Entonces es importante que como familiares que nos demos cuenta qué trauma le podemos transmitir a nuestras futuras generaciones y cuáles pues nos han transmitido nuestros antepasados, porque de ahí podemos ir sanando nuestro niño interior y todo lo que tengamos para pues ya no estar distribuyendo pues esos detalles que tenemos, porque pues también se da se sigue dando y pues muchas personas lo desconocen. ¿Y cómo puedo saber? Pues si muchas personas hablan del mismo tema de tu familia, pues date cuenta, o si todos repudian lo mismo, o si existe ese tipo de aberraciones a alguna cosa, animal o situación, pues es bueno que nos fijemos y podamos tratar. Y si nosotros dimos cuenta que un familiar está así, también es importante comentárselo para que ellos puedan tomar tratamiento y heredar ya generaciones sanas y no generaciones con traumas. Por ejemplo, también aplica cuando las generaciones han sufrido de golpes, que muchas veces no vemos el patrón y si el abuelo le pegó al papá, el papá le pega al hijo y así, y nosotros vamos haciendo también esos patrones sin siquiera saber si está bien o no. Entonces lo importante es investigar, darse cuenta, tomar terapia y ser consciente de algo muy importante, que en nuestras manos está cambiar todo el entorno, no importa en qué entorno te hayas crecido, en qué entorno hayas estado,
De joven, lo importante es saber qué entorno quieres crear para ti y para tus familiares, pero sobre todo para ti, para que lo que te reste de vida pues estés sanamente y espiritualmente bien. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente psicocápsula.